¿Acaso algún humano se ha imaginado alguna vez sentado en un palacio galáctico, solo para que una princesa se siente a su lado y le exija compartir su comida? En ese instante audaz, las reglas, la etiqueta y siglos de tradición de las estrellas de cine se hacen añicos con una carcajada. El humano jamás había imaginado que una simple comida pudiera sentirse como una misión diplomática. Pero allí estaba, sosteniendo una bandeja con raciones cuidadosamente preparadas, mientras intentaba evitar el contacto visual con los camareros que flotaban silenciosamente junto a las mesas pulidas. El salón en sí era un espectáculo que habría hecho llorar de envidia a cualquier arquitecto terrestre. Paredes de metal reluciente reflejaban la suave y ondulante luz del techo, que parecía palpitar al ritmo de una cadencia imperceptible. Mapas holográficos de sistemas estelares distantes parpadeaban débilmente sobre la mesa, trazando los movimientos de planetas y lunas en un ballet lento e hipnótico, mientras el zumbido sordo de los dispositivos antigravedad mantenía las bandejas y los utensilios suspendidos en el aire. Cada detalle denotaba sofisticación, elegancia y una adhesión absoluta a una cultura completamente ajena a él. Se removió nervioso, con la mano temblando ligeramente mientras intentaba recoger un bocado de algo que parecía musgo brillante. Se movía levemente, como si tuviera vida propia. «No te lo comas como si estuviera vivo», murmuró para sí mismo, solo para darse cuenta de que sonaba como un idiota al susurrar. A su alrededor, los nobles alienígenas ya lo observaban. O tal vez siempre lo habían estado observando. La distinción era difusa. Sus ojos eran grandes, luminosos y completamente inexpresivos, sus expresiones tan indescifrables como los patrones de las estrellas. Intentó pasar desapercibido imitando la forma en que sostenían los utensilios, aunque en su caso era más una lucha contra la gravedad que una maniobra elegante, y entonces ella apareció. El momento pareció casi casual, pero cambió por completo la atmósfera del salón. Se deslizó en el asiento junto a él, sin la menor pausa para formalidades. Sus largas orejas de elfo rozaban los bordes de su cabello plateado mientras se apoyaba en la mesa. Su piel pálida y luminiscente reflejaba el brillo del techo, y sus ojos centellaban con una seguridad traviesa que lo hacía sospechar. Se había aprendido de memoria todas las leyes de la gravedad, la etiqueta y la diplomacia, y decidió ignorarlas todas. Miró su bandeja, luego a él, y con una sonrisa que lo dejó sin aliento, dijo: «Trae mi porción también». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un pequeño y audaz cometa, dejando a todos en el salón momentáneamente congelados. Jadeos, susurros, el sutil movimiento de las sillas. Se dio cuenta de que siglos de protocolo cortesano acababan de chocar con algo mucho más peligroso, el encanto. La miró fijamente, con el tenedor a medio camino de la boca, sin saber si reír, desmayarse o disculparse por algo que aún no había hecho. Tu porción», balbuceó, señalando la bandeja. «¿Te refieres a esa pequeña e inocente bandeja de comida humana que puede o no estar químicamente optimizada para tu sistema digestivo?», dijo ella, inclinando la cabeza. «Sí, esa misma. Insisto». Su tono no tenía malicia, solo esa audacia astuta y burlona que lo hizo sentir a la vez honrado y completamente ridículo. Una de las bandejas flotantes se deslizó hacia ella, ajustando su trayectoria en el aire, como si también estuviera insegura de qué reglas acababa de romper. El humano no pudo evitar notar que incluso la bandeja parecía dudar, tambaleándose ligeramente desafiando las fuerzas invisibles que la sostenían en el aire. Soltó una risa nerviosa, que ella inmediatamente convirtió en una invitación. «¿Ves? Eres gracioso. No gracioso en el sentido de la vergüenza humana, sino lo suficientemente gracioso como para comer contigo». Ella pellizcó un pequeño trozo del musgo brillante con un utensilio flotante y se lo metió en la boca, con los ojos brillando de diversión. «Me sabe a tierra o a lo que te llamas tierra, o tal vez solo aventura». Parpadeó. Aventura del musgo. Esta iba a ser una cena muy extraña. Intentó hacer una pequeña broma. No sabía que el musgo pudiera ser aventurero. En casa, crecía principalmente en las rocas. Ella rió. Un sonido musical y brillante, que resonó en el alto techo como luz de estrellas líquidas. El humano se dio cuenta de que había olvidado lo tenso que estaba. «¿Y tú?», preguntó de repente, inclinándose más de lo que nadie debería estar legalmente permitido en presencia de la realeza. «¿Siempre comes mientras miras mesas flotantes y nobles parpadeantes?», dudó. «Normalmente solo como mientras me preocupo de si mis calcetines combinan con mi camisa. Ya sabes, las preocupaciones humanas habituales». Su risa resonó de nuevo, más fuerte esta vez,
atrayendo varias miradas entrecerradas de los otros nobles. Hizo un gesto de desdén con la mano. Calcetines. Siempre preocupándose por los calcetines. La etiqueta galáctica no tiene nada que ver con los calcetines. En realidad, es la prueba definitiva de valentía. Se rió a pesar de sí mismo, encontrando su humor contagioso. De hecho, lo ridículo del momento, el musgo, las bandejas flotantes, los nobles alienígenas congelados como estatuas, era tan absurdo que sintió una punzada de liberación. Ella había convertido un salón de elegancia intimidante en un patio de juegos, y lo había invitado a unirse. El humano dio un bocado tentativo, su lengua registrando el sabor desconocido que brillaba con una leve vibración. «Vaya, esto está sorprendentemente bien», admitió él, y ella aplaudió suavemente, con los ojos brillantes. «¿Ves? La aventura te lo dijo». Mientras la comida avanzaba, la princesa continuó bromeando con él sutilmente, señalando peculiaridades en los platos, susurrando chistes internos que solo ellos dos podían entender y, de vez en cuando, dándole un codazo juguetón en el brazo. La corte, inicialmente paralizada por la sorpresa, comenzó a moverse. Algunos intercambiaron miradas incrédulas, otros claramente reprimían sonrisas. En medio de la mezcla de bandejas flotantes, hologramas parpadeantes y líquidos que brillaban suavemente, el humano se dio cuenta de algo extraordinario. A pesar del entorno alienígena, las interminables reglas, los siglos de protocolo, la sala se había vuelto de alguna manera menos intimidante, menos rígida. El humor y la audacia, compartidos, sencillos, irreverentes, habían hecho que lo imposible pareciera accesible. En un momento dado, se inclinó y susurró con complicidad. «Si alguien pregunta, solo somos dos humanos experimentando con modales interestelares en la mesa». Reprimió la risa, casi inhalando un bocado brillante, y ella le guiñó un ojo, su cabello plateado reflejando la luz como la cola de un cometa. Lo absurdo de todo aquello, el musgo resplandeciente, los utensilios flotando, los mapas estelares sobre sus cabezas, parecía perfectamente normal cuando lo compartía con ella. Para cuando la comida llegó a su fin, reía libremente. Ya no era el nervioso forastero humano, sino un cómplice dispuesto a la pequeña rebelión de la princesa contra siglos de decoro. Y mientras la alcanzaba, sus ojos brillaban, brillantes, traviesos y completamente ajenos al escándalo. Se dio cuenta de que la noche apenas había comenzado, y que cada bocado, cada broma, cada mirada furtiva podría ser el primer paso hacia un universo mucho más grande y mucho más extraño de lo que jamás había imaginado. El módulo comedor de la nave era un laberinto de aleación pulida y paneles que brillaban suavemente, suspendidos sobre la superficie planetaria por un tenue campo gravitatorio que hacía que las sillas se sintieran a la vez sólidas y como si pudieran flotar al menor tos. El hombre entró, bandeja en mano, intentando no tropezar con el extraño zumbido susurrante de los conductos antigravedad que recorrían las paredes como venas. No sabía si eran los nervios o un sutil efecto secundario de la gravedad artificial, pero le temblaban las manos lo suficiente como para que los utensilios se tambalearan como pequeños funambulistas. A su alrededor, la tripulación alienígena, de apariencia humana solo distinguida por sus largas y elegantes orejas y su cabello plateado, se movía con una fluidez grácil que le hacía sentir como si llevara zapatos hechos de un trampolín. Había elegido una mesa de esquina en el extremo del módulo, buscando soledad, cuando una sombra repentina se proyectó sobre su bandeja. Levantó la vista y la vio. Una joven alienígena sentada con ligereza en el borde de la mesa, con las piernas balanceándose como si la antigravedad la hubiera vuelto más ligera que el aire. Piel pálida, cabello plateado brillante y esas inconfundibles orejas élficas enmarcaban un rostro que parecía haber memorizado todas las expresiones de travesura de la galaxia. Sus brillantes ojos recorrieron la variedad de bandejas flotantes con un aire de exagerada seriedad, aunque el leve tic en la comisura de sus labios delató el humor que burbujeaba en su interior. «¿Estás comiendo sola?», preguntó, inclinando la cabeza con fingido horror. «Qué trágico. El universo seguramente exige que nadie coma en soledad mientras bandejas antigravedad flotan cerca». Se inclinó más cerca, bajando la voz con aire de complicidad. «Puedo arreglar eso, ¿sabes?». Antes de que pudiera protestar, había agarrado una bandeja flotante del aire, guiándola hasta el borde de su mesa. «Boila, tu compañera de la noche. ¿Yo?». El humano parpadeó, sobresaltado, y murmuró algo incomprensible, probablemente un saludo, aunque sonó más como un chillido bajo el suave zumbido del módulo. Ella lo ignoró,
tomando un pequeño y deliberado mordisco de uno de los cubos brillantes suspendidos en la bandeja, haciendo ruidos exagerados de deleite. Sabor lunar de cosecha planetaria o tal vez jardín espacial cultivado en laboratorio. ¿Quién sabe? Ella guiñó un ojo. Yo digo que está delicioso. Eso es lo que cuenta. Él rió nerviosamente, tratando de imitar su entusiasmo, aunque sospechaba que sus risitas incómodas eran menos una respuesta humana encantadora y más un tic nervioso de pánico. Ella lo captó de inmediato, levantando una ceja y sonriendo con picardía. «Sabes, se supone que los humanos deben ser serios al comer. Lo leí en alguna parte, probablemente en un folleto de etiqueta espacial que ya nadie sigue». Se recostó, dejando que su cabello flotara como cintas plateadas en las sutiles corrientes de la gravedad artificial. «Pero tú, mi nuevo amigo, eres refrescantemente descoordinado. Me gusta eso». Intentó hacer una broma, aunque sonó más como una pregunta. «Entonces, ¿todas las comidas en la nave son así?» Señaló vagamente las bandejas que brillaban suavemente orbitando justo fuera de su alcance, el líquido en los vasos centelleando con una tenue fosforescencia, y la tenue proyección holográfica de estrellas distantes que trazaban el cielo nocturno sobre sus cabezas. «Oh, absolutamente. Cada comida es una aventura», dijo solemnemente, y luego estalló en una risa tan brillante musical que rebotó contra las paredes metálicas. «Excepto los lunes. Los lunes son trágicos. Reciclamos ondas gravitacionales y esperamos lo mejor. Pero hoy es perfecto. Obtienes cubos de musgo que se ríen cuando los tocas. Y yo, por supuesto, soy opcional, pero muy recomendable». Sacudió la cabeza, sonriendo a pesar de sí mismo. «Cubos de musgo que se ríen». Extendió la mano tentativamente para tocar uno, y éste respondió con un leve zumbido vibrante que sonaba casi como una suave risita. Retrocedió, sobresaltado, y ella volvió a reír, un sonido que parecía rebotar en gravedad cero, desatado e irreprimible. «Te sorprendes con tanta facilidad», bromeó. «Podría mostrarte el resto del menú, pero entonces tu mente podría implosionar. Empezaré por el pasillo de los postres». Mientras hablaba, un pequeño camarero robótico flotaba cerca de su mesa, proyectando una tenue pantalla holográfica que enumeraba platos exóticos con nombres que sonaban como los ecos de cuásares lejanos. Se inclinó, señalando uno con su larga, dedos delicados. «Prueba este. Te prometo que no se parece a nada que hayas probado en la Tierra. Bueno, a menos que ahora haya vallas psíquicas en la Tierra, cosa que dudo». Tomó la recomendación con temor. En el momento en que el bocado tocó su lengua, brilló con un pulso, vibrando ligeramente y liberando un aroma dulce y tenue que parecía cambiar según la inclinación de su cabeza. Tosió asombrado. «Sabe a felicidad». Ella aplaudió, encantada. «Exacto. ¿No es maravilloso? Yo lo llamo la fruta de la risa galáctica». Efecto secundario: euforia leve y arrebatos aleatorios de conversación sobre naves espaciales. Filosofía. «¿O qué pasaría si intentaras hacer malabares con utensilios grávidos?» La miró con los ojos muy abiertos. «Te lo inventaste». «Por supuesto», dijo ella con un gesto teatral, inclinándose hacia él hasta que su cabello plateado rozó su hombro. «Pero solo un poco. Todo en la galaxia tiene algo de verdad, incluso si se esconde tras una broma cósmica. Lo importante», añadió, «es que lo disfrutes». La siguiente hora se entregaron a una danza de exploración culinaria y ligereza. Cada plato ofrecía una nueva absurdidad. Cubos brillantes que tarareaban melodías al masticarlos, bebidas que parpadeaban con diminutas constelaciones que se movían al ritmo de los latidos de corazón, y utensilios flotantes que ocasionalmente se tambaleaban como si estuvieran practicando un número cómico de funambulismo. Él reía con más libertad que en años, a veces de sus bromas juguetonas, a veces del absurdo absoluto de las maravillas de ciencia ficción que los rodeaban y a veces de sí mismo. Estuvo a punto de tragarse un cubo que pulsaba solo, sin darse cuenta de que le haría cosquillas en la garganta. Se echó hacia atrás, con los ojos brillantes. «Sabes, los humanos más serios se toman demasiado en serio a sí mismos. Creo que podría ser el primer humano que conozco dispuesto a jugar con su comida, o al menos con las consecuencias». Ella agitó una mano, y un pequeño campo de estrellas holográficas se expandió sobre la mesa, las estrellas centelleando al ritmo de sus risas. «¿Ves? Incluso el universo lo aprueba». Al final de la comida, el humano se sintió extrañamente como en casa en el módulo alienígena, rodeado de bandejas flotantes, bebidas luminiscentes y una princesa que había convertido la etiqueta en una broma cósmica. El humor había disuelto la tensión. La curiosidad había reemplazado al miedo, y por primera vez,
Imaginó que tal vez, solo tal vez, la galaxia no era tan intimidante cuando se compartía con alguien que se negaba a tomarla, o a sí misma, demasiado en serio. Y mientras la veía lanzar un trozo de póster brillante al aire, riendo mientras flotaba como un pequeño y desafiante cometa, se dio cuenta de que estaba empezando a esperar con ansias cada comida absurda, juguetona y maravillosamente imposible que pudiera seguir. La plataforma de observación se extendía ante como una catedral de luz y paredes de cristal metálico se curvaban hacia arriba, hacia el suave resplandor de dos lunas gemelas que flotaban justo más allá de la atmósfera planetaria. El humano caminó con cuidado, sintiendo como el suelo respondía con un sutil rebote bajo sus botas, como si la cubierta misma respirara al ritmo del tenue zumbido de los motores de la nave. Sus ojos, aún adaptándose al brillo estéril de los pasillos, se abrieron de par en par ante el espectáculo exterior. Una cascada de meteoritos cruzaba el horizonte, cada uno dejando una estela luminosa que se disolvía en la atmósfera como luz de estrellas líquida. El zumbido de la nave se combinaba con el silencioso vaivén de las estrellas, haciendo que en momentos se sintiera a la vez infinito e íntimo. Se giró para mirarla. La alienígena, temida por los elfos, estaba ligeramente encaramada en el borde de la barandilla, con las piernas colgando como si la gravedad fuera opcional. Su cabello platado reflejaba el brillo de las lunas gemelas, centelleando como hebras de mercurio, y su piel pálida parecía palpitar levemente con la luz de las estrellas reflejada. Tenía una curva traviesa en los labios, del tipo que sugería que ya había orquestado algún pequeño caos y estaba esperando a que el humano lo descubriera. «¿Te das cuenta?», dijo ella con ligereza, «de que cualquiera que estuviera aquí sin mí probablemente estaría aterrorizado de que el espacio atravesara el cristal». Parpadeó. «El espacio atravesaría el cristal». «Metafóricamente hablando», respondió ella, inclinándose hacia lo suficiente como para que las puntas de su cabello rozaran su hombro. «Literalmente hablando, sería catastrófico, probablemente un desastre y decepcionante». Su risa era suave, pero brillante, una melodía que rebotaba en el metal pulido de la plataforma de observación como un eco musical en gravedad cero. Él vaciló, sin saber si responder con una broma o un comentario práctico sobre la integridad estructural del casco. «Supongo que sería decepcionante». Ella movió un dedo juguetonamente. «No eres muy imaginativo, ¿verdad? Por eso me necesitas aquí. Alguien tiene que mostrarte el lado divertido de una posible catástrofe cósmica». Señaló un grupo de fragmentos de asteroides que orbitaban cerca. «¿Ves eso? Son rocas perfectamente normales». «Sí, pero me gusta imaginar que están tramando colarse en cada mapa estelar holográfico de la galaxia. Imagina un pequeño asteroide con una banderita que diga, sonríe, te están observando». Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «¿De verdad tienes talento para hacer que el universo sea ridículo?» «¿Ridículo?», dijo ella, fingiendo sorpresa. «Yo lo llamo mejora de la perspectiva. Esencial para la supervivencia, especialmente cuando los humanos miran el espacio y entran en pánico. Es mi deber cívico». Señaló una bandeja flotante que se había desprendido del módulo comedor, ahora flotando a su lado, con varios frascos pequeños de líquido brillante. «¿Quieres probar un poco de jugo antigravedad?» Miró los frascos con recelo. «¿Jugo antigravedad?» «Sí», dijo ella, abriendo uno y bebiendo con delicadeza. «Garantizado para que tus zapatos se sientan más ligeros que tus pensamientos». Los efectos secundarios pueden incluir risa espontánea, reflexiones filosóficas aleatorias y el repentino impulso de hacer malabares con utensilios antigravedad. Le ofreció un frasco con un gesto teatral. Dudando, lo tomó. Y en el instante que tocó sus labios, sintió una ligereza que lo invadió, como si el suelo se hubiera convertido en un trampolín y sus pies hubieran olvidado el significado de la gravedad. Tropezó levemente, y ella lo sujetó con una mano en el codo, reprimiendo una risa. «Primera lección», dijo, «nunca subestimes la alegría de sentirte como una pluma en el espacio». Mientras recuperaba el equilibrio, ella se recostó en la barandilla, escudriñando las constelaciones que giraban en el cielo. «Sabes», dijo pensativa, «los humanos tienden a pensar que el espacio es todo peligro y física, pero en realidad es como un patio de recreo gigante si estás dispuesto a reírte mientras lo exploras». Él rió, el sonido tembloroso, pero genuino, sintiendo que lo absurdo de la situación lo invadía. «Un patio de recreo, no me enteré de lo de los columpios de gravedad cero y los balancines de meteoritos». «Ah, eso es porque memorándum es clasificado», dijo ella, con los ojos brillantes. «Podría enseñártelo,
Pero entonces tendría que explicarte las consecuencias de reírte del asteroide equivocado, que podrían ser ligeramente desagradables o hilarantes. Depende de tu definición de consecuencias. Se inclinó más cerca, bajando la voz conspiradoramente. No estoy bromeando. La semana pasada, alguien se rió de un dron de mantenimiento flotante, y éste empezó a hacer un pequeño giga alrededor de su cabeza. Han estado contando la historia desde entonces. No pudo evitar reírse de la imagen mental, casi perdiendo el equilibrio de nuevo mientras el efecto antigravedad lo hacía sentir más ligero que el aire. Un giga alrededor de su cabeza. Sí, dijo con somnolencia exagerada. Un giga vertiginoso y completo en el espacio, y se merecían cada segundo de ello. Su risa burbujeó, y él se unió, el sonido resonando débilmente en las paredes curvas de la plataforma de observación. Señaló un panel de control cercano. Pantallas holográficas brillando, cobrando vida en sus puntas. Ahora para el último placer, dijo, tocando el aire con un dedo. Una hilera de diminutas naves espaciales se materializó en el aire, proyectando una simulación en miniatura de un campo de asteroides. Puedes pilotarlas. Imagínalo como autos de choque espaciales, pero con más láseres y un poco menos de reglas. Levantó una ceja, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Autos de choque espaciales con láseres? Sí, dijo ella, inclinando la cabeza. Es lo más divertido que puedes hacer sin convertirte accidentalmente en un adorno flotante para algún meteorito errante. Y sí, los láseres son prácticamente inofensivos, a menos que consideres un leve ataque de pánico como daño. Le entregó una palanca de control que pareció materializarse en el aire, con luces holográficas parpadeando en sus bordes. Intenta no chocar, o hazlo. Me da igual. Él dudó un momento, luego guió su pequeña nave espacial a través de la simulación, evitando por poco un asteroide giratorio y soltando un grito de sorpresa que la hizo reír como una constelación explotando. «Eres pésimo en esto», bromeó ella, esquivando un láser holográfico que pasó silbando junto a su miniatura, pero de una manera encantadoramente humana. Los minutos pasaron en un torbellino de risas, colisiones juguetonas y maniobras heroicas simuladas. La simulación no tenía consecuencias reales. Sin embargo, cada casi accidente, cada giro inesperado los hacía sonreír con deleite desenfrenado. En esa pequeña burbuja de cristal y luz de estrellas, el humano sintió algo. Cambio. Se dio cuenta de que el miedo y la vacilación, que antes parecían inseparables de los viajes espaciales, podían ser reemplazados por humor, curiosidad y una compañera que insistía en hacer que incluso el peligro fuera absurdamente divertido. Finalmente, se recostó, observando cómo las diminutas naves estelares se tambaleaban hasta detenerse. «¿Ves?», dijo, con los ojos brillantes. «El espacio no da miedo. Es un juego. Y los juegos son mucho más divertidos cuando te ríes de ti mismo mientras alguien más te echa unas cuantas reglas absurdas solo para ver si puedes con ellas». Volvió a reír, apoyándose en la barandilla, las lunas gemelas pintando vetas plateadas sobre su piel lampiña y resaltando el leve rubor que se extendía por sus mejillas. «Creo que podría acostumbrarme a este ridículo patio de juegos espacial». Ella sonrió, una suave y juguetona curva de sus labios que sugería innumerables aventuras más esperando justo más allá de la cubierta. «Oh, lo harás. No te preocupes. El universo es infinito. Y yo, mi querido humano, soy implacable». Guiñó un ojo, y las pequeñas naves estelares parpadearon como traviesas luciérnagas, prometiendo caos, risas y descubrimientos en los capítulos. Del espacio aún por escribir. El humano nunca había sido particularmente bueno navegando por jerarquías sociales, pero allí estaba, de pie al borde del jardín galáctico, observando fuentes de luz líquida caer en cascada en arcos perfectos mientras los soles gemelos se reflejaban en los senderos pulidos. El jardín flotaba justo fuera de la cúpula del palacio principal, suspendido por un tenue campo gravitatorio que hacía que el aire se sintiera ligero, casi como si caminar requiriera una suave negociación con la física misma. Ajustó su postura, consciente de las largas y elegantes orejas élficas de la joven alienígena a su lado, su cabello plateado captando el brillo de las esferas luminiscentes que salpicaban el jardín. Ella se movió como una sombra con un pulso travieso, empujándolo hacia el borde de un pequeño estanque reflectante. «Te das cuenta», dijo con ligereza, «de que si te caes, no solo te mojarás, sino que serás ligeramente cósmico. Tus moléculas podrían reorganizarse en formas de danza interpretativa». Tragó saliva,
parpadeando mirándola con esa clase de diversión cautelosa que surge de ser constantemente sorprendido por alguien que parece haber memorizado las leyes de la galaxia y decidió ignorarlas de todos modos. Formas de danza interpretativa. Sí, dijo solemnemente, aunque sus ojos brillaron, delatando la mentira. Es algo que pasa desapercibido para la mayoría de los humanos. No para ti, obviamente. Estás prestando atención. Se inclinó, dejando que su mano flotara justo sobre la superficie del agua, y la piscina respondió formando pequeñas ondas que brillaban como estrellas suspendidas. Ves, incluso el universo está impresionado con tu presencia. Él rió, la tensión que había arrastrado desde sus primeros días en la corte disolviéndose como niebla. No estoy seguro de estar listo para impresionar al universo todavía. Creo que apenas impresioné al comedor. Ese comedor fue una prueba de absurdo, dijo, apartándose un mechón de pelo plateado de la cara. Y sobreviviste. Mejor aún, te reíste. Eso cuenta para mí. Ella le dio un codazo juguetón, y él tropezó ligeramente, apoyándose en el borde del estanque reflectante. Observó cómo el agua brillaba, reaccionando a su movimiento, las ondas formando figuras que se asemejaban a constelaciones distantes. Está bien, admitió. Creo que estoy empezando a entender un poco este lugar. Un poco, bromeó ella, inclinando la cabeza. Eso es generoso. Yo diría que eres prácticamente un nativo. Al menos comparado con la semana pasada, cuando todavía discutías con cubiertos flotantes. Ella rió, el sonido de una brillante campanilla que resonó en las pasarelas flotantes. Has cambiado, ¿sabes? Los humanos suelen ser rígidos, serios y aterrorizados por el sutil humor cósmico. Tú lo eres. Miró el agua reflectante y luego a ella, dándose cuenta de que el jardín, el palacio flotante, las comidas absurdas y las desventuras de Seroraviti habían tenido un efecto extraño. Habían transformado su percepción del miedo, el decoro e incluso el humor. Donde antes habría sido tenso, cauteloso, excesivamente educado, ahora se movía con la confianza tentativa de alguien que descubre que el universo no es una amenaza interminable, sino un lienzo, un patio de recreo, un lugar donde la audacia y la risa pueden forjar puentes entre mundos. ¿De verdad lo crees?, preguntó, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Absolutamente, dijo ella, apoyándose en la barandilla y dejando que la luz del hijo gemel iluminara su cabello plateado, volviéndolo casi translúcido. Has aprendido a confiar un poco, a arriesgarte, a reírte de ti mismo y de lo absurdo de todo. Esa es la señal de alguien listo para navegar por la galaxia, sin derrumbarse ante la primera mirada alienígena. Sintió una oleada de calidez al oír sus palabras, del tipo que proviene de saber que ha sobrevivido no solo a pruebas físicas, sino también al desafío más sutil y difícil de la inmersión cultural. Había llegado al mundo alienígena. La corte estaba incierta, ansiosa y cautelosa. Y ahora él estaba allí riendo, bromeando e incluso sintiendo una sensación de pertenencia que nunca había esperado. Está bien, dijo finalmente, dejando que una sonrisa se extendiera por su rostro. Creo que lo entiendo. El universo no es aterrador. Es ridículo, y estoy bien con eso. Ella aplaudió suavemente, encantada, y lo empujó hacia una pequeña plataforma flotante que dominaba la ciudad de abajo. Desde esa altura, las luces de la metrópolis alienígena se extendían en patrones que parecían casi musicales, una sinfonía de geometría y brillo. Ridículo,